No mentir, no robar, no traicionar y vamos a desayunar. Mire, hoy así termina el presidente López Obrador su conferencia de prensa mañanera, que desafortunadamente tuvo la participación del payasito de la tele Jorge Ramos. Desde el principio de la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador decía que estaba como invitado ahí Jorge Ramos, a quien dejaron pasar sin pena ni gloria, ¿no? Sin que tenga que formarse ni nada, lo ubican siempre desde la vocería de presidencia a cargo de Jesús Ramírez Cuevas en un lugar, y el día que va Ramos, el día que le permiten hacer las preguntas, muy distinto a lo que ocurre en todo caso con el resto de los corresponsales de la fuente. Usted recordará que Vicente Serrano, por ejemplo, estuvo el martes ahí en la mañanera y no le dieron la palabra, como no se la dan a muchos de los compañeros de ambas situaciones, tanto de medios tradicionales, corporativos, como medios independientes. Específicamente, sí quiero decir que a los medios tradicionales, cuando por ejemplo va Irving Pineda, pues sí le dan la palabra, ¿no? Cuando van estos personajes ahí a la mañanera, no sabemos qué pasa ahí, pero bueno, Jesús Ramírez Cuevas se las ingenia para que de inmediato le den la palabra a estos sujetos, como el payasito de la tele, Jorge Ramos, quien hoy, híjole, vaya que se aventó un pinche circo, pinche, no pinche, pinche circo del payasito Ramos, hasta una pancarta llevó a la mañanera para hacer sus malabares. Me gustaría muchísimo, no podemos por cuestiones de copyright, que pusiéramos la música, esta pieza que se llama Llegan los gladiadores. Es una pieza de la música clásica, pero que en todo caso, bueno, pues es la canción típica para los payasos que llegan al circo, ¿no? Bueno, pues el presidente le da la palabra a Jorge Ramos de Univisión y Reforma para que iniciara su circo, ¿no? El circo del payasito de la tele. Ramos hasta subió la pierna a la silla y salió con que tenía malas noticias. Le recriminó al presidente que su gobierno, según Ramos, ya es el más violento en la historia de México. Luego, como si se tratara de un malabarista en la pista, el payasito malabarista Jorge Ramos, entre los leones y los elefantes, saca una pancarta con la que hizo una supuesta comparación entre los homicidios con los sexenios anteriores y le reprocha que su estrategia de seguridad pues no ha funcionado, ¿no? Luego le reclamó sobre esa estrategia, pero fíjese, esta es la parte en la que los fascistas y sus representantes como Jorge Ramos, creo que faltó que el presidente hoy le preguntara sobre su salario, ¿no? ¿Cuánto gana ahí en Univisión? Los cientos de miles de pesos y de dólares que se avienta al mes Jorge Ramos, faltó que el presidente le exhibiera esa parte, pero bueno, eh, eh, estos fachitos, fascistas, que son los voceros de la ultraderecha mexicana, en sus medios de comunicación tradicionales acá en Estados Unidos y en México, siempre se cuatrapean, como se dice coloquialmente, con sus discursos al hablar primero del abrazos no balazos y luego de la militarización. Hoy así le pasó a Jorge Ramos. Al salir a la pista, el payasito Jorge Ramos entre leones y elefantes malabareando, se tropezó y se cayó ahí, ¿no? Porque primero dice, es que no ha funcionado la militarización, pero no funciona tampoco el abrazo no balas. Y yo digo, bueno, pues qué chingados quieren, ¿no? Se quejan de que se esté buscando enfrentar la situación tan lamentable y que en eso sí hay una realidad, la crisis humanitaria a la que se enfrenta México, porque, pues vamos, en sexenios anteriores, esa sí es la realidad, porque Felipe Calderón en su sexenio para legitimar el fraude en el que participó y que está debidamente respaldado esa información con todo el rigor periodístico, declaró la guerra al narcotráfico, según él, ¿no? Claro, según él, hay que decir hasta el cansancio, que personajes como García Luna, pues obviamente hicieron clara esa guerra, ¿no? Supuesta guerra contra el narco. Hoy tenemos aquí en Estados Unidos detenido y acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia a García Luna, el mejor amigo de Calderón, su secretario de Seguridad Pública, acusado de narcotráfico y de recibir millones de un cártel de la droga, ¿no? Bueno, eh,
Cuando uno le plantea esto a los fachitos, como el payasito de la tele, Jorge Ramos, que en efecto hay una crisis terrible humanitaria y que se tiene que enfrentar de alguna u otra forma, si de pronto uno le sale con el planteamiento, bueno, ahí está la estrategia de abrazos no balazos, que se traduce precisamente en eso de enfrentar las causas que originan la violencia y la delincuencia con apoyo, con programas de bienestar social, ¿no? Dicen, no, no, eso no sirve de nada, es un esfuerzo clientelar, que no sé qué es. Bueno, se está buscando que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta 2028, que la Guardia Nacional sea administrada por el ejército. No, militarización, es que, le digo, ahí es donde se caen, ahí es donde se le va. Y desde el principio, el payasito de la tele, Jorge Ramos, pues se cuatrapea y se tropieza al poner estas dos situaciones. El presidente López Obrador, disculpe usted, se fue la voz, ¿eh? El presidente López Obrador le dijo a Jorge Ramos que no coincide con él, que no está de acuerdo, que considera que no tiene razón y le dio sus datos en medio de una serie de interrupciones del payasito. Le mostró que han logrado una disminución de cómo encontraron la situación cuando llegaron al gobierno y cómo ahora la incidencia delictiva está en menos 10.6%. Eso se dio a conocer, de hecho, el martes. Aseguró que ha costado mucho lograr eso y que pues en efecto ha funcionado esa estrategia de abrazos no balazos que puede resumir en que la paz es fruto de la justicia. Asimismo, le restregó en la jeta al payasito de la tele, Jorge Ramos, que sus adversarios no han podido con toda la campaña en su contra, no han podido, con todos los medios que le quemaban incienso a los exgobernantes, así en la cara se lo dice él, no han podido contigo, al frente de todo esto con Denise Merkel, con con Javier Alatorre, con Ciro Gómez Leiva, con Carlos Loret de Mola, con López Dóriga, no han podido en todos los medios de comunicación con esta campaña, sus adversarios, pues vamos a enfrentar a su gobierno. Y no han podido porque ya cambió la mentalidad del pueblo y no se deja manipular. Ofreciendo disculpas, el presidente López Obrador también le restregó en la jeta al payasito de la tele, Jorge Ramos, su popularidad frente al presidente, por ejemplo, de acá de los Estados Unidos. Mire, es una diferencia abismal. El presidente Biden se está enfrentando a una serie de problemáticas acá en Estados Unidos por la inflación, los altos costos de la gasolina, porque, pues vamos, han visto una serie de situaciones ahí los estadounidenses que no les gustan y el Partido Demócrata está viendo pues, qué va a hacer para las elecciones muy pronto de los Estados Unidos, ya que se plantea que podría buscar Donald Trump regresar al poder, imagínese usted, o otros fascistas peores que él, como Greg Abbott o como Ron DeSantis. Ron DeSantis es el equivalente al Hitler estadounidense en Florida, ¿eh? Así de sencillo. Bueno, si uno compara la popularidad de uno y otro, pues el presidente López Obrador, con mucho respeto, se lleva de calle al presidente Biden. Y Ramos se desesperó ahí, el payito de la tele se desesperó ahí, le empezó a salir la lagrimita como en la tele. Dijo, yo no estoy hablando de su popularidad, esa yo la acepto, que no sé qué, estoy hablando del, de la delincuencia, de la violencia. Es usted tiene el peor, el gobierno más violento en la historia de México, ¿no es cierto? Hay que hablar también de tiempos de la Revolución Mexicana, también hay que hacer el comparativo en cuanto a número de habitantes en México. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? De aquel entonces y de ahora. Hay tantas cosas que hay que cuestionar. López Obrador, le digo, de principio le explica a Ramos que en efecto la situación no está bien, que en efecto hay una crisis humanitaria, pero que sí ha ido disminuyendo el número de homicidios en su gobierno en una tendencia que iba hacia la alta. Si se toma en cuenta cómo cómo comienzan a dispararse los homicidios en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Enrique Peña Nieto están por los cielos, y aquí llegan al tope, todavía terrible, pero comienzan a disminuir, y comienza a disminuir la incidencia delictiva. El presidente asegura que todos los que escriben en el gobierno, en el periódico de Jorge Ramos, hoy se identifica como personaje de Univisión y de Reforma, y le dice el presidente, pues todos los que escriben en tu periódico, incluido tú, y dice, con mucho orgullo, así dice Ramos, ¿no? Con mucho orgullo,
están en contra de su gobierno. Y en la cara le dice así al payasito Ramos, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Puso la portada de Reforma y dijo que no es más que el boletín del conservadurismo. Le aseguró a Ramos que, pues en efecto, todos los medios están en contra de su gobierno, pero que de todas formas la gente lo apoya. En medio de la desesperación, el payasito de la tele, Jorge Ramos, le cuestionó si es posible que se haga una convención internacional para enfrentar a la inseguridad en México con expertos de Estados Unidos y otros países. El presidente dijo, sí, cómo no, pero generalmente esos expertos no coinciden con su estrategia, pues básicamente todos apuestan al uso de la fuerza cuando lo que busca su gobierno es atender las necesidades del pueblo. Y más adelante, el presidente López Obrador le diría a Ramos que pues él, como muchos otros, se quedaron callados como momias en otros sexenios. De inmediato, pues fue como si le pusieran un fuego artificial en el trasero a Jorge Ramos, un cohete en el fundillo, pues. Fue como si le pusieran un cohete en el fundillo. No, dijo, yo sí critiqué a Calderón y a Peña. Pues ahí más o menos, sí. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que en Univisión sí llevaron, por ejemplo, lo de la Casa Blanca, porque tenían que competir con otros medios acá en Estados Unidos, porque lo llevó la competencia Telemundo. Y a pesar de que en ese entonces era filial, no era ya Televisa, pero era filial de Televisa, pues los ejecutivos de Univisión le explicaron a los ejecutivos de Televisa en aquel entonces que pues tenían que llevarlo de Peña Nieto por mucho que tuvieran sus chanchullos con él, lo de la Casa Blanca, porque tenían que competir por esto, ¿eh? No, no, no porque Jorge Ramos sea el gran periodista que siempre está hablando de todo lo que se necesita. Yo siempre le cuestiono eso. ¿Por qué Jorge Ramos nunca habló de la represión en Colombia en el gobierno pasado? Hubo pues serios momentos de represión en Colombia y nunca habló de eso Jorge Ramos, por ejemplo. No ha hablado tampoco de situaciones que tengan que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Digo, mire, tan pronto menciona el presidente López Obrador, al presidente Biden, se desespera Jorge Ramos e intenta cambiar de tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, yo le diría al payasito de la tele, Jorge Ramos, pues de todos modos ya ni te quieren ahí en la Casa Blanca, ¿no? Cuando fue el último encuentro entre el presidente López Obrador con el presidente Biden ahí en la Casa Blanca, hasta sin censura pudo entrar. Hasta Vicente Serrano estuvo de corresponsal ahí en la Casa Blanca. Y cuando llegó Ramos, dizque, como Juan por su casa, a tocar la puerta, le dijeron, aquí no, señor. Váyase usted a la vergüenza. Así de sencillo. Le dijo el presidente López Obrador que él se quedó callado como momia en otros momentos. Se ha quedado callado como momia muchas veces. En algún momento habrá criticado a Peña, a Calderón, pero mire, todo es por encargo. Todo es por manufactura. Todo es por lo que determinan los patrones. Oye, oiga, si le pagan, yo no haría eso, ¿no? Por eso es que somos nosotros periodistas muertos de hambre, pero pues imagínese, si obtiene al mes cientos de miles de pesos o de dólares en su salario y le llegan y le dicen, a ver, vas a hablar de esto esta vez, no, oiga, pero no, pero vas a hablar de esto y vas a cuestionar a tal y cual, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Eso de que nos salga ahora Jorge Ramos a decir, yo sí critiqué a Calderón y a Peña, pues sí en algún momento, ¿no? Pero está el claro ejemplo de lo de la Casa Blanca. Fue por lana, porque Univisión tenía que competir en rating con Telemundo y porque varias cadenas en Estados Unidos acá, cadenas en inglés, sí estaban llevando el caso de la Casa Blanca. Pues tenía que competir, fue por competencia, fue por lana. No te hagas, güey. Sabes muy bien cómo opera Univisión, Telemundo y todos los medios de comunicación corporativos. Es por lana. Es como cuando Loretito sale a decir junto con su papá que lo corrieron de Televisa por órdenes de López Obrador. Pues no, en Televisa vieron que ya no estaba gustando mucho, que no le gustaba mucho a la gente Loretito, que la gente ya se había dado cuenta de sus montajes. Dijeron, no, pues nos está dando mucho rating. Vamos a cambiar la cara. Así como son de hipócritas y cínicos en Televisa que nos acusan a nosotros de chayoteros. Yo quiero insistir con eso, ¿no? En sus sketches nos acusan de chayoteros y es como si un ladrón
al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes, nos acusa de robar, ¿no? Eh, bueno, pues así, así están en estas situaciones Televisa, ¿no? Eh, pues con sus eh, personajes, ahora como este muchachón, Jorge Ramos. Asimismo, están tan quemados que tuvieron que cambiarle el nombre y la iconografía a Televisa, ¿no? O sea, esto al hablar de lo de Jorge Ramos. Al ver que Jorge Ramos ya no les daba rating por lo quemado que estaba, pues lo corren. Y al ver que ellos, en general, la gente no los quiere por lo quemados que están, por el daño que han ocasionado a México al implementar décadas y décadas de ignorancia con su contenido fecal, con su contenido completamente escatológico en Televisa, pues tuvieron ellos que cambiarse hasta el nombre y la iconografía. Ahora se llama Nene Más o no sé qué chingados y hasta le cambiaron la iconografía, ¿no? Pues así de claro, esa es la realidad de estos cuates. Esa es la realidad de Jorge Ramos. Grábenos, don David, por